7 mentiras brutales de un patán que te perturbarán en la madrugada. Brujería y terror real en una noche oscura, cuando el viento susurra secretos y la luna se asoma con un brillo siniestro, un grupo de amigos se encuentra encerrado en el antiguo bar de su barrio. Con las luces parpadeando y ecos de risas resonando, las sombras parecen cobrar vida. Pero no todo es diversión, hay algo más. Un rumor se mezcla con el ron, un patán, conocido por sus engaños insidiosos, se acerca a un abismo de lo desconocido. La primera mentira es que el bar está construido sobre un cementerio olvidado, sí, exactamente ahí donde los espíritus reclaman venganza. Los amigos se miran, el sudor les empieza a correr por la frente. Luego, surge otra mentira, se dice que cada trago que se sirve puede enlazar sus vidas con las almas atrapadas entre los muros. La gente que se sienta a beber ahí, a veces, desaparece. El miedo se instala en el corazón de todos, los murmullos se convierten en susurros temerosos. Justo entonces, uno de ellos se atreve a preguntar, ¿qué pasa si las almas empiezan a tomar control de nosotros? Nadie tiene respuesta, la tercera mentira lo deja paralizado, él tiene un pacto con fuerzas oscuras. El patán, un hombre al que alguna vez admiraron, ahora parece un monstruo. Algo en su mirada les hace creer que sabe más de lo que dice, que ha cruzado límites que no deberían ser cruzados. Ellos observan, el aliento corto, sus manos tiemblan ante la posibilidad de que él haya vendido su alma. El borde de la desesperación se siente en el aire. Un frío que corta y estremece. He oído que él habla con muertos, dice uno de los amigos. Esta revelación hace que la risa se convierta en un silencio sepulcral. La atmósfera se carga, un nudo se forma en la garganta de cada uno. ¿Qué significaba eso realmente? La inquietud se despliega como un manto pesado. Y cada segundo que pasa, el deseo de irse se convierte en una necesidad poderosa. Antes de continuar, necesito decirte algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en su sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la tensión vuelve a crecer, como un volcán a punto de estallar. Nadie puede evitar mirar al patán, que ahora ríe de una manera que eriza la piel. He hecho cosas que no pueden imaginar, dice, y el eco de sus palabras suena como un grito en la noche. Sus amigos sienten que la habitación se les cierra. ¿Acaso él conoce los secretos más oscuros de cada uno? Sus miradas se cruzan, un destello de real miedo escapa de sus labios. En ese momento, el murmullo se hace más fuerte fuera del bar, como si los muertos comenzaran a reclamar lo que es suyo. Lo que no saben es que la noche apenas comienza, y los secretos están a punto de revelarse. El aire se vuelve pesado y denso, como si los mismos muros del bar se estuvieran apretando contra ellos. La risa del patán se transforma en un murmullo insidioso, como un eco de sus peores pesadillas. ¿Quién de ustedes sería capaz de hacer un trato con las sombras?, pregunta, sus ojos centelleando con un brillo maligno. Nadie responde, y el silencio pesa aún más sobre sus hombros. Uno de los amigos, Carlos, intenta romper la tensión. Es solo un cuento, ¿verdad? No puedes hablar con los muertos, dice con una voz temblorosa, buscando consuelo entre sus propios miedos. Pero el patán se inclina hacia adelante, su rostro iluminado por la luz parpadeante de las lámparas. Esa es la clave, amigo. A veces, solo hay que escuchar la conversación da un giro sombrío. Detrás del patán, las sombras parecen moverse, danzando en un ballet oscuro que hipnotiza a los amigos. Una chica del grupo, Mariana, se aferra a la mesa,
con los ojos ampliándose al notar que la atmósfera cambia. ¿Qué quieres de nosotros?, pregunta, su voz apenas un susurro, como si temiera que el viento la arrebatara. El patán sonríe, disfrutando del terror que ha sembrado. No soy yo quien quiere algo, son los que no han encontrado paz, afirma, su mirada fija en ella. Una risa baja y escalofriante escapa de sus labios. Ustedes han venido a este lugar, así que el precio a pagar ya está en marcha. La habitación se enfría, y de repente, un golpe fuerte resuena contra la puerta de entrada. Todos saltan, y los murmullos del exterior se intensifican como un coro fúnebre. Salgan. Salgan de aquí. Grita alguien desde afuera, pero el sonido se distorsiona en la noche. Es un grito de advertencia mezclado con el eco del peligro inminente. La luz de una linterna atraviesa la ventana, revelando rostros pálidos, aterrados y ansiosos. El grupo se mira, y tras un instante de bloqueo, deciden salir, pero cuando intentan abrir la puerta, ésta se niega a ceder. Algo los mantiene atrapados. Mira, grita Diego, señalado hacia la pared. Unas extrañas marcas aparecen, como si las manos de los muertos estuvieran tratando de salir, grabando su desesperación en la madera desgastada. El patán se ríe de nuevo, pero esta vez su risa tiene un tinte que enferma. ¿Creen que se irán tan fácil? Ellos están aquí por una razón. Así empieza todo. Las miradas se multiplican en pánico, un sudor frío recorre la espalda de Mariana, que siente que el aire se convierte en un ladrillo en su pecho. ¿Qué tenemos que hacer?, pregunta Carlos, ahora con un tono casi suplicante. Las risas se han desvanecido, resaltando una verdad incómoda: no hay escapatoria. Cada trago que han tomado los ha vinculado, y la conexión se siente como una cadena de sombras envolviéndolos. Algunas mentiras requieren más que palabras, demandan sacrificios, dice el patán, dejando caer la revelación como una piedra en un lago. Las ondas de su declaración resuenan en sus corazones. El tiempo empieza a jugarles una mala pasada, los minutos se sienten como horas, y la incertidumbre se vuelve cada vez más feroz. En el fondo, el murmullo se intensifica en un canto lejano, un himno de almas que claman por atención. Hemos ignorado lo que no deberíamos haber hecho. Ahora enfrentamos lo inevitable, susurra Mariana, sola con su miedo. El patán observa con placer, sus ojos chispeando con malicia mientras ellos, finalmente, comienzan a comprender que estos engaños han tejido una red alrededor de sus vidas. Pero, ¿y si uno de ellos tenía una forma de liberarse? La noche apenas comienza, y lo que está en juego es mucho más que un simple juego de mentiras, y cuando el silencio se apodera de la habitación una vez más, una voz desde la oscuridad susurra: es hora de pagar el precio. ¿Estás dispuesto a perderlo todo? La pregunta se queda colgando en el aire espeso, mientras las luces parpadean. ¿Qué decisión tomarán? La habitación se sumerge en un frío glacial, y el eco de la voz en la oscuridad reverbera como un mantra, retumbando en las cabezas de los amigos. Mariana siente que su aliento se vuelve irregular, asfixiante. ¿Perderlo todo? ¿Qué significa eso?, pregunta, su mente tratando de comprender la magnitud del horror al que se enfrentan. La atmósfera se espesa, la tensión se puede cortar con un cuchillo. Carlos, nervioso, se aproxima a la puerta una vez más y forcejea con la manija. «Déjame salir», grita, golpeando la madera con los puños. Su voz suena como un desgarrador grito de desesperación en medio de un abismo emocional. Esto no puede estar pasando. El patán sigue sonriendo, alimentando el miedo que les inunda. Afuera, las sombras se han congregado. Ellos esperan su momento. Pero dentro de este espacio, ustedes son los que deben decidir. Uno de ustedes debe dar un paso adelante. La libertad tiene un costo. Diego, sintiendo que su propio valor flaquea, mira a sus amigos. ¿Qué sacrificio? No podemos hacer eso. Los muertos no pueden tenernos.
Pero una parte de él sabe que la luna llena afuera, la risa del patán y la oscuridad presionando contra ellos incluyen más que lo que puede explicar. Mariana siente el peso de las miradas, sus amigos esperan su respuesta. Se da cuenta de que todos están conectados. Se han arriesgado, han violado un pacto tácito con algo más allá de ellos. Entonces, en un breve momento de claridad, escucha la melodía que se repite en el aire, el lamento de almas que buscan redención. No son solo sombras, son vidas perdidas clamando desde un rincón sombrío del limbo. Quizás solo una verdad pueda liberarnos, susurra. Las palabras se deslizan como un susurro íntimo. La mirada de todos se vuelve hacia ella, como si ella pudiera ser la salvación o la condenación. El patán levanta una ceja, como si un nuevo interés avivara su risa. ¿Una verdad? Eso es interesante. Pero, ¿cuál de ustedes sería capaz de confesar su mentira más oscura? Porque yo sabré si me están engañando. Sus palabras flotan, pulsando en las gradas de su mente, reconfigurando la cuestión de quién se atrevería a hablar. Carlos traga saliva, sus manos temblando. Ninguno de nosotros es perfecto, lo sabemos. Pero esto es un juego brutal. No quiero que lo paguemos todos. La tensión se eleva, y el silencio se endurece mientras las sombras parecen moverse más cerca, más amenazantes. La tormenta de emociones los envuelve, y el patán se acerca, casi imperceptible, bailando al borde de lo sobrenatural. Mariana siente el nudo en su garganta. Si sacrificamos una verdad, podremos salir vivos de aquí. ¿Vivos o muertos? Es una distinción que se les hará evidente, quizás más tarde. La risa del patán se encuentra entrelazada con un eco distante, contradictorio. Los muertos no buscan venganza. Buscan la justicia que les fue negada en vida. Ustedes deben determinar a quién se lo deben. La habitación se convierte en un laberinto de ecos y sombras. Una chispa de determinación nace en Mariana. Al final, todo se reduce a una pregunta: ¿serían capaces de enfrentar sus propios demonios para liberar a aquellos a quienes habían ignorado? El tiempo se agota. En un giro fatal, ella decide que deben hablar. Lo haré. Revelaré mi verdad. Las palabras brotan de sus labios como una confesión, pero mientras lo hace, siente como la habitación tiembla. Las sombras parecen cobrar vida, como insistentes manos queriendo apresarla. Ah, mi querida. Eso no es suficiente, murmura el patán, su sonrisa revelando dientes afilados como dagas. Mariana comprende entonces que su verdad será solo el inicio, el abismo ante un paso más profundo en este juego macabro. Un estremecimiento recorre su ser. ¿Qué pasará después? ¿Y si no elegimos?, pregunta un tembloroso Diego. El patán responde, su voz un canto de sirena: las consecuencias de sus elecciones son lo que válido. El aire se espesa de nuevo. Las sombras aguardan, y el tic-tac del tiempo es imposible de ignorar. En el fondo de su ser, saben que un sacrificio vendrá. Poco a poco, la revelación acecha, y una nueva voz susurra entre los ecos: ellos vendrán por ti. ¿Preparada estás para lo que puede ser el siguiente paso? Cada elección tiene un precio. Y esta noche, se verán obligados a pagarlo. ¿Quién será el siguiente en hablar? El aire se volvió más denso, como si cada respiración de los amigos estuviera empujando con fuerza un peso creciente sobre sus pechos. Mariana se sintió pequeña, atrapada en un torbellino de pensamientos contradictorios. Las sombras parecían moverse al ritmo de su ansiedad, respirando con cada uno de sus latidos. No podemos retractarnos ahora, dijo en voz baja, aunque ya no estaba segura de lo que significaba eso. Diego, aún temblando, sostuvo su mirada. Pero si te expones, ¿y si eso los empeora? ¿Y si las sombras se alimentan de lo que sea que digas? Carlos se volvió hacia él, con su rostro más pálido que nunca. ¿Y qué opción tenemos? ¿Dejar que la oscuridad nos consuma? ¿No dijiste que no ibas a dejar que esto nos atrapara?
El patán se acercó, su risa antes juguetona ahora parecía un eco distante, un recordatorio de las almas que exigían verdad y justicia. Afuera, el tiempo se consume. La historia de cada uno de ustedes está grabada en sus pieles. Apuesto a que, bajo esta presión, algunos de ustedes se rebelarán. ¿Verdad, mis queridos amigos? Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras del patán eran una burla a sus intenciones. Tenía que hablar, pero la verdad aplastante que conocía se formó en su garganta como un nudo. Se preguntó si al confesar algo, le abriría el paso a un terror aún mayor. Con cada segundo que pasaba, un reloj invisible contaba el tiempo, marcando la urgencia en su interior. «Estás jugando con nosotros», dijo Mariana, su voz más fuerte de lo que esperaba, sonando desafiante. El patán sonrió, dejándola más insegura, más vulnerable. Ah, la negación. Interesante. Pero recuerden, jóvenes, las mentiras son el combustible del miedo. ¿Quién se atreverá a poner fin a esta ilusión? El lugar donde las sombras esperan ansiosamente, sigue vacío. Los amigos intercambiaron miradas de pánico. En el fondo, comprendían que solo uno de ellos podía dar ese primer paso. Los murmullos comenzaban a cruzar su mente, cada uno llevándoles a la cumbre de sus miedos ocultos. La atmósfera palpitaba, casi tangible, como si el aire mismo estuviera lleno de fantasmas. Diego tragó saliva y murmuró: «Nunca he sido capaz de enfrentar mis errores». Sofía, ella no merecía eso. Sus palabras flotaron en el aire como un grito ahogado. Mariana se estremeció al mencionar a su amiga muerta. ¿Era ese el precio que tendría que pagar? No puede ser, Carlos susurró, su cara se cubrió de horror. La realidad de sus acciones se cernía sobre ellos como una tormenta inminente. Esa era su verdad. El sacrificio oculto que los abrazaba como un abrazo mortal. El patán sonrió, la anticipación brillando en sus ojos. Muy bien, muy bien. Vamos comenzando, ¿por qué no facilitamos un poco este juego? Todos tienen secretos, pero siempre hay uno que duele más. ¿Qué tal si hacemos que alguien más revele una mentira, en vez de esta verdad suya? Mariana sintió su corazón latir con más fuerza. No, eso no es justo. No puedes hacer eso. No es justo. Oh, querida, eso es precisamente lo que me hace reír. Bienvenido a la verdadera naturaleza del sacrificio. Piensen bien, porque si alguien más debe hablar, puede que descubran cosas sobre ustedes que jamás quisieron que salieran a la luz. Lo harán. La presión se tornó insoportable. Las sombras comenzaron a moverse más cercanas, como si compartieran una conciencia viva, alimentándose de su temor, de su angustia. Se sentían atrapados, mirando de reojo el peso de esa exigencia. «El tiempo», murmuró Diego, con los ojos abiertos como platos. «No podemos dejar que eso ocurra». Con la tensión incrustada en el aire, todos entendieron que cada elección, cada mentira expuesta, podría abrir una puerta cuya entrada los llevaría a un destino aterrador. Estaban listos para desgarrar sus corazones y romper el silencio. La sombra del patán se alargó, reflejando un abismo insondable. «Ya es hora, amigos. ¿Quién será el primero?» Y en ese momento, Mariana supo que el siguiente paso podría ser el último. Su corazón latió con fuerza. ¿Sabrán lo que les espera después de esto? Los ecos de sus dudas resonaron, y la habitación se iluminó con una luz tenue y sobrenatural. Una pregunta pendía en el aire: ¿cuán lejos estaban dispuestos a llegar por la verdad? Mariana sintió que el tiempo se detuvo. Cada latido de su corazón era un eco aterrador que reverberaba en el espacio enrarecido. Las sombras parecían cobrar vida, danzando a su alrededor, susurrando secretos antiguos y olvidados. ¿Acaso su confesión sería el puente hacia su salvación o un viaje directo a la oscuridad? Diego era el más cercano.
Sus ojos estaban inundados de una mezcla de miedo y desesperación. No podemos, no debemos dejar que esto nos gane, dijo, sacudiendo la cabeza como si intentara despejar la niebla de su mente. No me atreveré a hacerlo. El patán, con una sonrisa astuta marcada en su rostro, se inclinó hacia ellos. No hay marcha atrás. Este es el final del camino donde las máscaras caen, donde las almas son desnudadas. Solo un paso adelante, y todos ustedes verán lo que realmente son. Las palabras del patán eran como dagas, punzando la piel ya tensa de sus emociones. Carlos, por su parte, parecía luchar contra sus propios demonios. No puedo permitir que me obliguen, aunque estoy lleno de culpas. Si solo pudiera regresar en el tiempo. Cada palabra que salía de su boca temblaba entre la culpa y la impotencia, y en ese océano de confusión, una voz quebrada emergió. Era Mariana, sintiéndose como una marioneta atrapada en cuerdas invisibles que la arrastraban. Yo, tal vez pueda. Al pronunciar eso, sintió el frío sudor deslizarse por su frente. Era este el momento en que debía ser leal a sí misma o traicionar la confianza colectiva. No, Mariana, gritó Diego, pero el grito se ahogó en la voz del patán. Oh, qué interesante. Alguien decides romper el silencio. El patán aplaudió, disfrutando del drama que se desataba ante sus ojos. Pero, querida, ¿qué pasará cuando sepas que tú no eres la única que guarda secretos? Esa es mi oferta, un intercambio. Una revelación a cambio de una revelación. Las sombras, que antes parecían meras formas incidentales, se acercaron aún más, como si intentaran absorber las palabras no pronunciadas. La habitación se tornó oscura y pesada, un lugar donde el miedo comenzaba a moldearse. Mariana sintió que el aire se retiraba lentamente de sus pulmones. Afuera, el viento aullaba. Los árboles en la distancia movían sus ramas en un parpadeo de advertencia, como si ellos también sintieran el desasosiego que se había apoderado del lugar. Era demasiada presión, y su mente comenzó a visualizarlos en su peor estado, gritando secretos desgarradores mientras la culpa pesaba como una losa sobre sus corazones. Dímelo, Mariana, instó el patán, en un tono que parecía una suave seducción. ¿Qué has escondido de estos pobres amigos? O si prefieres, elige a alguien más. A todos les conviene salir de este letargo. El tiempo se agota. Ella sintió que su cuerpo se movía por sí mismo, como si una fuerza ajena estuviera proyectando sus pensamientos a la superficie. No tengo una respuesta, murmuró, su voz temblando. No quiero ser la primera en caer. Con cada palabra, Mariana percibió cómo las sombras retrocedían, pero al mismo tiempo se sentían aún más amenazadoras. Era un círculo vicioso, un laberinto donde la salida parecía alejarse cada vez más. De repente, Carlos, con un destello de determinación, dijo, si estamos en esto juntos, entonces, si debemos vernos por completo, todos. Las palabras resonaron en la sala, como un golpe de tambor resonando durante una tormenta. ¿Qué decimos, amigos? ¿Quién será el primero en cortar las cadenas que nos atan? Ofreció Carlos, su expresión oscura ahora embellecida por una luz de desafío. El patán se rió, disfrutando del giro de los acontecimientos. Ah, por fin están comenzando a entender. Pero realmente saben lo que están pidiendo. Abrirán puertas que no pueden cerrar. Mariana sintió el sudor brotando de su frente. El aire se volvió espeso y tenso, como si cada palabra pronunciada tuviera el peso de sus peores temores. La habitación vibraba, un eco de risas espectrales resonando en su interior. Era el momento. Mariana miró a sus amigos, dando un paso adelante. Sintiendo su corazón retumbar en su pecho. Hay algo que siempre quise decir, comenzó, la verdad hinchándose en su pecho como un fuego voraz, y a medida que hablaba, la luz en la habitación comenzó a parpadear de manera errática, lanzando sombras aún más largas y temibles, pero antes de que pudiera continuar, un ruido sordo atravesó el silencio, un chasquido que hizo temblar la estructura misma de la realidad.
El patán, con una mirada de desafío, abrió una puerta que nunca habían visto antes. Damas y caballeros, les presento su verdad. Mariana sintió que su mundo se desmoronaba, y todo lo que conocía se tornaba irreconocible. ¿Qué se escondía detrás de esa puerta, y qué podría significar para ellos? La incertidumbre se cernía sobre ellos, como una sombra acechando en la oscuridad, esperando a ser revelada. El tiempo se detuvo otra vez. El aire pesado, impregnado de un miedo palpable, se adhirió a la piel de cada uno como un manto siniestro. Mariana, paralizada, solo podía mirar cómo aquella puerta crepitante parecía absorber la luz misma, convirtiendo su entorno en un escenario de pesadilla. La risa burlona del patán reverberaba en sus oídos, aguda y penetrante. ¿Quién se atreverá a pasar?, preguntó, su voz una serpiente que se deslizaba por el aire denso. Diego respiró hondo, decidido a actuar. No podemos permitir que nos gobierne el miedo. No podemos. Las palabras se desvanecieron en un susurro, como si lo que estaban enfrentando estuviera más allá de su comprensión. ¿Qué tal si les ofrezco un trato, mis valientes?, continuó el patán, con un brillo en sus ojos. Un solo paso al otro lado, y sus secretos serán revelados, pero cuidado, no todos tendrán un final feliz. Carlos, apretando los puños, sintió el ardor de la frustración. Esto es una locura. No podemos hacerlo. No sabemos lo que hay ahí. Sin embargo, su voz temblaba, reflejando más su inseguridad que su valor. Pero el llamado del patán había hecho mella en ellos, la curiosidad y el miedo danzaban juntos en sus corazones. ¿Qué sería de sus vidas si se negaban a conocer la verdad? Las sombras parecían burlarse de sus indecisiones, estirándose hacia ellos como garras. La habitación se oscureció aún más con cada latido del corazón de Mariana. Se sentó en la cuerda floja entre el deseo de conocer y el horror del desconocido. Carlos, Diego, ¿realmente estamos listos para esto? Podría destruirnos. ¿Entonces prefieres vivir con miedo a enfrentar la realidad?, cuestionó Diego, su voz ahora firme, casi desafiante. Mariana sintió una punzada interna, como si un océano de responsabilidad se estuviera abriendo ante ella. Era su momento de decidir, y mientras sus amigos rozaban lo que habían sido y lo que podrían ser, su sentido de lealtad la impulsaba a cruzar el límite. Si pasamos, lo haremos juntos. Estamos todos en esto, dijo, incapaz de seguir el impulso de huir aunque su instinto lo pedía a gritos. Las palabras se deslizaron de su boca como una promesa sagrada, un pacto implícito entre ellos, como si lo esperaran. El patán sonrió, sus ojos iluminándose. Ahora estamos hablando. Una verdadera aventura, en búsqueda de la revelación. Pero recuerden, lo más oscuro que hay en ustedes podría salir a la luz. Mariana sintió el escalofrío recorrerle la espalda. Lo haremos. Apenas pudo pronunciar la frase antes de que el patán empujara la puerta con una fuerza sorprendente. El viento helado que salió de la abertura llevaba consigo ecos de risas distantes y lamentos apagados, un aire espeso de promesas incumplidas y secretos jamás contados. Mariana, aunque aterrada, sintió que algo dentro de ella respondía a esa llamada. Un grito primigenio que desafiaba todo lo que conocía. ¿Quién se atreverá a dar el primer paso?, retó el patán, desbordante de placer ante el escenario que había creado. Mariana sintió el sudor en sus manos, y antes de que lo pensara dos veces, tomó la decisión. Nosotros. Vamos, gritó, saltando hacia adelante con una valentía que no sabía que poseía. Siguió el eco de su propio grito y cruzó la umbral, el frío la envolvió. Diego y Carlos no dudaron. Sus pasos resonaron junto a los de ella, como el tamborileo de un ejército en el fragor del combate. Pero al cruzar, la puerta se cerró de golpe tras ellos, un eco sordo llenó el espacio, mientras el patán reía en la lejanía. Estaban atrapados. No era un nuevo comienzo, sino un descenso a lo desconocido. Las sombras ya no eran meras formas,
sino figuras que se estiraban hacia ellos como si esperaran a ser invocadas. Mariana sintió que la tierra temblaba bajo sus pies, y el aliento se le cortó al darse cuenta de que lo que habían entregado podría nunca devolverse. Así, en medio de la oscuridad, el murmuro de la verdad comenzó a alzarse, y las primeras palabras susurradas por las sombras resonaron en su mente. Tú tienes un secreto que podría destruirlos a todos. Y en ese instante, Mariana comprendió que la verdad que tanto había temido, era solo el principio. ¿Qué revelaciones se desatarían en aquel lugar y cómo cambiaría eso el destino de cada uno? La oscuridad comenzaba a apretujarse, y Mariana supo que el verdadero terror estaba por comenzar. Las sombras danzaban a su alrededor, como si alimentaran su curiosidad y su miedo a partes iguales. Mariana sintió que una corriente de energía negra se deslizaba por el aire, tocando sus mejillas y convirtiendo cada aliento en un enigma en sí mismo. Estaban sumidos en un vacío, donde la luz solo era un eco lejano. ¿Dónde estamos?, murmuró Carlos, su voz resonando débilmente en el silencio opresivo que los envolvía. Mariana podía ver su rostro pálido, temblando ante la incertidumbre, y un escalofrío le recorrió la espalda. Ella también empezaba a cuestionar la locura de haber cruzado la puerta. Estamos juntos, agregó Diego, tratando de infundir un poco de valor al grupo. Sin embargo, su mirada delataba la confusión. Los tres empezaron a avanzar, siguiendo un camino apenas iluminado por una tenue luz que parecía filtrarse de las paredes. Las figuras en la oscuridad parecían moverse con ellos, burlonas y siniestras, como si fueran conscientes de cada paso que daban. Recuerden, lo más oscuro puede salir a la luz, susurró el eco del patán entre las sombras, y las palabras se deslizaron como un puñal afilado por su conciencia. Mariana no podía evitar sentir que su propio secretillo empezaba a arrastrarla hacia el fondo. Había más de lo que dejaba ver. Continuaron avanzando hasta dar con una antigua sala, donde un gran espejo cubierto de polvo atrapaba el poco resplandor que había. Sin pensarlo, se acercaron más. A medida que se asomaban, la imagen que reflejaba les mostró un aterrador carnaval de sus propias mentiras. Allí estaban, pero deformados, como si el espejo supiera su más oscuro secreto, sus errores, sus traiciones, sus miedos ocultos. Yo lo siento, balbuceó Carlos, ante su reflejo burlesco que reía con desdén. No quería nunca quise herir a nadie. Su voz era un eco de desesperación. Mariana se sintió mal por él. Las sombras parecían reírse de su debilidad, y la presión en su pecho aumentaba. ¿Y tú, Mariana? Una voz antigua surgió desde el rincón más sombrío de la sala. Tu mentira también será revelada. ¿Estás lista para enfrentar lo que realmente eres? La oscuridad parecía cobrar vida, y el pecho de Mariana se apretó con el mismo temor que había sentido toda su vida. ¿Cómo podía aquel lugar saber de su secreto? Basta, gritó Diego, dando un paso al frente. No somos lo que dicen. Somos más que nuestras sombras. Pero incluso su voz temblorosa parecía perdida en el eco de no ser suficiente. De repente, el espejo se hizo añicos, fragmentos volando hacia ellos como cuchillas afiladas. Las sombras se expandieron, difuminándose en el caos, envolviéndolos en un abrazo helado. Mariana sintió que los pedazos de espejo eran los de sus vidas, y que cada fragmento reflejaba algo que nunca había querido ver. La sala titiló, alineando formas que parecían arrastrar sus almas hacia lo desconocido. Un nudo se formaba en su garganta a medida que se percataban de que estaban siendo empujados hacia un abismo de verdad, y en el centro de todo estaba el patán, su figura distorsionada sonriendo. Ustedes solo han comenzado el viaje, declaró, su voz ahora un trueno en medio de la tormenta. Cada paso los llevará más cerca del horror o de la salvación. Todo depende de las decisiones que tomen ahora. Mariana sintió el sudor frío en sus manos, y una desesperación desconocida llenó su ser. ¿Serían capaces de enfrentar sus propios demonios?
La sala temblaba alrededor de ellos, y la energía pesaba sobre sus corazones como una losa. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Carlos, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y desafío. Luchemos, respondió Diego, pero su voz sonaba más a un pedido que a una declaración segura. La oscuridad crecía, pero Mariana sabía que solo tenían una opción: encontrar la verdad en sus secretos, enfrentarlos juntos. Sin darse cuenta, su mano se apretó con fuerza sobre la de sus amigos. Juntos, haremos esto. Pero mientras daban los primeros pasos, el reflejo roto del espejo susurró a sus espaldas. ¿Juntos? Lo que no saben es que cada uno de ellos guarda una ficha, un secreto que destruirá la amistad que creen tener, y con un retumbar ensordecedor, la oscuridad se precipitó hacia ellos, clamando, mientras una risa burlona resonaba en el aire. Mariana temió que, al final, no todos saldrían intactos. ¿Qué secretos aún permanecían ocultos en sus corazones, y hasta dónde estarían dispuestos a llegar para salvarse unos a otros? La noche reveladora apenas comenzaba. La oscuridad se cerró como un velo sobre ellos, y lo único que pudieron escuchar fue el latido acelerado de sus corazones, resonando en el silencio inquietante. Mariana luchó por contener su miedo, pero sentía que la presión del aire le aplastaba el pecho. El riso burlón del patán, retumbando aún en sus oídos, parecía prometer que descubrirían secretos que nunca quisieron enfrentar. ¿Qué esconden? ¿Por qué no me dicen la verdad?, preguntó la voz del patán, su tono un eco distorsionado que parecía provenir de todos lados a la vez. Sus palabras eran un veneno en el ambiente, y cada uno de ellos sabía que había algo que ocultaban. Nosotros no tenemos nada que ocultar, intentó argumentar Carlos, pero la duda se reflejaba en sus ojos, como si él mismo empezara a creer que eso no era del todo cierto. Vamos, Carlos, dijo Diego, con más fuerza de la que realmente sentía. Debemos avanzar. La única manera de salir de aquí es enfrentando lo que somos. Si nos hemos metido en esto, lo haremos juntos. Mariana lo miró, su amigo siempre tan comprensivo, pero el eco del espejo roto aún resonaba en su mente. ¿Qué secretos podrían haber a la luz? Sentía que había un abismo entre ellos, una fractura que podría abrirse de un momento a otro. Mientras avanzaban, la sala comenzó a transformarse. Las sombras danzaban a su alrededor, formando figuras inquietantes que parecían deambular entre los restos del espejo. Sin embargo, en el trasfondo de esa oscuridad, algo brilló repentinamente. Una puerta, oculta entre las sombras, se hizo visible, marcada por inscripciones antiguas y un resplandor tenue que prometía esperanza. ¿Ven eso?, dijo Diego, apuntando. Podría ser nuestra salida. Sin esperar más, se acercaron, cada paso una mezcla de esperanza y desconfianza. Cuando pusieron las manos en el pomo, una ráfaga de aire frío se desató, como si la puerta estuviese renunciando a su poder. Mariana sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo. No podía evitar preguntarse qué habría al otro lado, si realmente lo que les aguardaba sería terrible o liberador. Una voz suave, casi un susurro, se coló entre sus pensamientos: solo enfrentando la verdad podrás ascender. Yo voy primero, dijo Carlos, con una determinación que sorprendió a todos. Abrió la puerta y entró sin mirar atrás. Mariana y Diego intercambiaron miradas, inseguros, pero la curiosidad empujó a Diego a seguirle. Mariana se quedó un momento, una inquietud en su estómago. ¿Y si él se pierde?, pensó, pero el eco de la voz del patán la instó a entrar, a no desfallecer. Con un último vistazo a la sala mutilada por los fragmentos del espejo, cruzó la puerta. Al otro lado, se encontraron en un pasillo angosto, cubierto por un resplandor azul pálido. Las paredes parecían pulsar, como si tuvieran vida propia, y allá, al final del pasillo, se dibujaba otra figura. Sus corazones se detuvieron al reconocer el rostro del patán. Su sonrisa, torcida y cruel, les daba la bienvenida. Bienvenidos a la siguiente etapa, dijo él, y su voz reverberaba como un trueno.
llena de burla. Han tomado la decisión correcta, pero no todos saldrán de aquí intactos. Con cada paso hacia él, la tensión crecía y una sensación de fatalidad lo abordó. Mariana sintió la adrenalina correr por sus venas mientras, a su lado, Diego balbuceaba palabras vacías de aliento. Solo es un juego, debemos ser más astutos, repitió, convenciendo a la vez a su mente y a la de Mariana de que aún había esperanza. Justo entonces, el patán levantó una mano y como si activara un mecanismo oculto, el pasillo comenzó a llenarse de voces, ecos de sus propios secretos desenterrados. Cada confesión, cada acto, resonaban a su alrededor, sacudiéndolos hasta lo más profundo. ¿Quién estará dispuesto a sacrificar su verdad por el bien del grupo?, preguntó el patán, dejando caer la bomba. Porque, en este juego, la lealtad se pondrá a prueba, y algún secreto vendrá a la luz. Mariana sintió que su sangre helada circulaba de nuevo, y un grito silencioso emergió en su interior. Estaban en juego no solo su libertad, sino también su amistad. La pregunta quedó flotando, un peso en el aire, mientras se aventuraban más cerca del desconocido. Y ella solo podía preguntarse, qué verdades retorcidas saldrían a la luz y qué repercusiones traería. El caos apenas empezaba, y Mariana sabía que la tormenta de sus secretos estaba a punto de estallar. Las voces comenzaron a distorsionarse, formando un coro inquietante que parecía burlarse de ellos. Mariana apretó los dientes, sintiendo que cada palabra resonaba en su cabeza como un martillo golpeando un yunque. Era como si el lugar mismo se alimentara de sus temores y secretos, convirtiéndolos en combustibles para una siniestra revelación. No. No puede ser, murmuró Carlos, su voz temblando mientras los ecos del pasado se asomaban por la esquina de su mente. Nadie tiene que saber lo que... Cállate, Carlos, intervino Diego, notando que el pánico en su amigo podía ser contagioso. No importa lo que hayamos hecho. Esto es sobre sobrevivir. Pero las palabras de Diego se sintieron vacías, como si su propia verdad estuviera a punto de ser expuesta. El patán, disfrutando de la atmósfera pesada y tensa, pivotó sobre sus talones, conjurando una mueca implicativa. Ah, la amistad, ese delicado hilo que une nuestras almas. Pero, ¿qué sucederá cuando la tensión se vuelva insoportable? Cuando el peso de una sola verdad arrastre todo lo que han creado, Mariana sintió el nudo en su garganta hacerse más apretado. Ella conocía los secretos que guardaba Carlos. Había escuchado las conversaciones a medias, las promesas quebradas, pero nunca imaginó que tendrían que enfrentarlos de esta manera. ¿Quién se atrevería a abrir esa caja de Pandora?, pensó. Terrorífica, una sombra en el pasillo se alzó y ahí, entre susurros inquietantes, una imagen del pasado tomó forma. Era un momento congelado en el tiempo, un cumpleaños donde las risas de un grupo de amigos resonaban. Pero, entre esos rostros felices, había un destello de desesperación en los ojos de Carlos cuando, en un arrebato de celos, rompió la amistad con un grito hiriente. Nunca seré como tú. El eco de su propia voz retumbó en el pasillo. Era su propio secreto expuesto, y su frío sudor se convirtió en un río de emociones. El patán se reía, disfrutando del espectáculo. Vamos, Carlos. ¿Lo vas a negar? El único que debe decidir aquí es tú, dijo el patán, retando su valentía. ¿Está dispuesto a sacrificarlo todo para proteger a sus amigos? ¿Cómo se siente cuando tus palabras se convierten en la daga de alguien a quien amas? Es un juego, murmuró Diego, tratando de convencerse. Sabía que el patán estaba jugando con su mente y con sus emociones. Pero a Mariana le dolía pensar en lo que había pasado, en lo que podría haber hecho. Sigamos avanzando, insistió Mariana, impulsándose a encontrar el final de aquel pasillo. Pero las sombras comenzaron a volverse más densas, como si las paredes mismas quisieran tenerlos. Los murmullos ahora estaban más claros. ¿De verdad los considero amigos? ¿Quién se dejó llevar por el odio en lugar del amor? Resonaron las voces,
replicando sus más oscuros pensamientos. Todos estaban resaltando sus propios errores y faltas, abriéndose como heridas recién hechas. Cada uno de ellos tenía algo que ocultar, pero estarían preparados para enfrentarlo. Diego retrocedió, luchando con sus impulsos que amenazaban con llevarlo al borde de la desesperación. No. No estamos aquí para esto. Cierto. Mariana lo miró, su voz era un susurro lleno de urgencia. Si los secretos salen a la luz, no tenemos otra opción. Hay que ser valientes, Diego. Pero sus palabras sonaban más débiles ante la creciente presión del lugar. La figura del patán se desvanecía y reaparecía, como una sombra burlona en el fondo de su mente. Aún no han visto nada, dijo, lanzando una última mirada llena de malicia. Recuerden, la verdad no es solo dolor. Es transformación, es liberación. ¿Quién será el primero en hablar? Mariana sintió que la ansiedad la agobiaba. Algo dentro de ella sabía que la respuesta estaba ahí, oculta entre sus propios miedos y recuerdos. Podrían realmente salir ilesos. Las voces eran un grito ahogado ahora, y el patán dejó caer la última insinuación. La siguiente etapa les deparará algo más que sus secretos, les mostraré lo que han enterrado en sus corazones. Y no todos sobrevivirán. Con cada palabra, el ambiente se tornó más opresivo. ¿Qué verdad tan devastadora los estaba esperando en esta tormenta de terror? Mariana y sus amigos se miraron nuevamente, sabiendo que su próxima decisión podría ser la última. Justo en ese momento, la luz comenzó a parpadear. Una nueva puerta apareció en el final del pasillo, desdibujando la línea entre la realidad y la locura. Mariana sintió que el tiempo se detenía, un respiro helado recorriendo su cuerpo. ¿Listos para enfrentar lo que hay detrás de esa puerta?, preguntó Carlos, su voz temblando ante la incertidumbre. Mariana supo en su interior que, más allá de esa puerta, los esperaba su mayor desafío. Pero había una verdad inquietante que necesitaban arriesgarse a descubrir. ¿Serían libres al final, o sus secretos los consumirían eternamente? La respuesta estaba a una decisión de distancia, y el futuro apenas empezaba a desenredarse. La oscuridad se desvaneció lentamente, y con un parpadeo casi mágico, la luz iluminó la habitación. Mariana, Carlos y Diego se encontraron de nuevo en el bar, pero las sombras ya no eran solo ecos de su imaginación. Allí estaban, claramente visibles, las almas atrapadas, espectros que flotaban, ansiosos y perdidos, esperando su turno para ser liberados o consumirlos por completo. La risa del patán resonaba en sus oídos, como un recordatorio del juego cruel que acababan de atravesar. Mariana dio un paso adelante. «No podemos seguir así», exclamó con voz firme, su mano temblando sobre la mesa. «Si hay que enfrentar lo que somos, que así sea. No dejaré que nuestras verdades se tornen en cadenas». Carlos la miró con miedo y admiración, un destello de esperanza iluminando su rostro demacrado. «Tienes razón», dijo él, «pero primero, tenemos que saber cuáles son nuestras verdades». Diego, temblando, los observó a ambos. «¿Por qué no comenzamos ahora? No podemos perder tiempo». El patán dijo que la oscuridad se alimenta de nosotros. Las palabras de Diego resonaron como una campana en la penumbra, llamando a los amigos a unirse en esta lucha. «Debemos enfrentarlo todo». «No más ocultamientos», insistió Mariana, su voz apenas un murmullo, pero llena de determinación. Las almas espectrales comenzaron a girar a su alrededor, como si esperaran el sacrificio que se avecinaba. «Aquí estamos», murmuró Mariana, su corazón latiendo rápido como un tambor. «Cada uno de nosotros tiene algo que liberar. Carlos, tú comenzaste. Hablemos de tus celos, de lo que te consumía y te hizo decir esas palabras hirientes a Sofía. Es hora de que te enfrentes a ello». Carlos se detuvo, su rostro pálido y el sudor regalando un brillo que parecía iluminar sus inseguridades. «Lo sé, era egoísta», admitió, la voz quebrándose.
Sentí que nunca podría ser lo suficiente. Y mientras hablaba, la luz del bar se hizo más brillante, los ecos de las almas en su entorno parecían apaciguarse. Ahora, Diego, continuó Mariana, dándole el empujón que necesitaba. No te escondas detrás de tus excusas. Habla de cómo dejaste que el miedo te alejara de lo que verdaderamente amabas. Diego cerró los ojos, tragando con dificultad, pero finalmente confesó. Era un cobarde. Siempre temí el rechazo, y por eso dejé que se interpusiera entre mí y lo que realmente quería. Mariana sintió que la tensión se disipaba, y las sombras a su alrededor se calmaban. Pero en el fondo, aún temía su propia verdad. Me toca, dijo con voz temblorosa, pero resuelta. Las almas la miraban con una intensidad que le erizaba la piel. En el fondo sé que he fallado. No solo con ustedes, sino conmigo misma. Me da miedo no ser suficiente, temer a la soledad, y por eso a veces he dejado de lado lo que realmente importa. Los ecos de su confesión resonaron a través del lugar, y algo notable sucedió, una luz cálida iluminó sus rostros, las almas comenzaron a girar en un vórtice de energía, como si nutrirse de la verdad los liberara. El patán, que había estado observando desde un rincón oscuro, lanzó un grito de frustración. ¿Qué han hecho? No debieron encontrar la fuerza en sus fragilidades. Con esos momentos de sinceridad, las sombras comenzaron a desvanecerse, y con cada palabra, cada confesión, la atmósfera se hacía más ligera. Las almas, antes atormentadas por los secretos y los rencores, comenzaron a fluir y a despegarse de la tierra, como hojas llevadas por el viento. Mariana sintió que el frío se retiraba y cuando un haz de luz los atravesó, las almas, ahora restauradas y libres, sonrieron con gratitud. Ellos también habían perdido y hallado su verdad. Quizá había algo más en este oscuro juego, algo más que miedo y rencor, reflexionó Carlos, al mismo tiempo que la energía del lugar cambiaba. Los tres amigos se miraron, una conexión renovada en sus corazones. Aunque el patán los había llevado al abismo de sus secretos, también les había mostrado la libertad que conlleva la honradez. Habían enfrentado su oscuridad juntos, y al final, ese era el verdadero triunfo. Es hora de salir de este lugar y dejar el pasado atrás, dijo Diego, y al unísono, los tres dieron la espalda a las sombras que una vez los atraparon. Al cruzar la puerta del bar, una luz brillante los rodeó, despojándolos del frágil peso del silencio. Aquella noche, había nacido un nuevo amanecer, y con ello, una profunda conexión entre ellos, un lazo que los fortalecería en cada paso del camino. Mientras una sensación de alivio los envolvía, Mariana sonrió, sintiendo en su pecho que habían pasado por un purgatorio de autocrecimiento y liberación. Nunca olvidarían lo que vivieron, pero eso no sería lo que los definiría. Eran amigos, guerreros de sus propias sombras, ahora listos para lo que viniera. Después de aquello, mientras caminaban juntos hacia el horizonte luminoso, Mariana hizo una promesa en su corazón: nunca más permitiría que el miedo los dividiera. La amistad era el regalo más valioso, y vencer su oscuridad juntos fue solo el primer paso. Si esto te ha conmovido, no olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tocarán tu corazón. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas puedan disfrutar de relatos como este. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, y comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para apoyar nuestro viaje con tu acción. Haz que tu voz cuente.